lo primero que me llamó la atención cuando hablé con Virginia es que nos comentó que hacía cuadros con una técnica bastante novedosa que a mí me gustaría que ella explicara, porque algunos de los cuadros que hoy ha traído para esta exposición están hechos con esa técnica. Así que me gustaría que Virginia la explicara brevemente, porque desde que estuvo en la radio el otro día, el programa de Nuria, pues varias personas me han preguntado ya por la calle, ¿no?, que han escuchado esa técnica. Primero, muchas gracias a todos por venir, por la presentación. Y hablar de la técnica, la utilizan en los fondos de los lienzos, rociando el vino por encima del lienzo virgen, sin utilizar ningún tipo de técnica previa antes, ni nada más, solamente el vino. Y gravedad mediante va creándose una especie de grafismo con respecto al blanco del fondo, en diferentes capas, si quiero, depende también de lo que después intente reflejar con el caballo que pintaría en este caso. Y una vez que ya esté hecho el vino, el fondo, pues utilizaría acrílico, como por ejemplo el cuadro que es azul, que es el que está al lado de la puerta, o los demás cuadros que solamente son el vino con el óleo encima. Muy bien. Y bueno, hoy nos han traído una exposición en torno a uno de sus temas preferidos, que es el caballo, pero no es un tema monográfico, ni mucho menos, sino que tú también haces otros tipos de temas y otros tipos de también esculturas, ¿no? Me gustaría también que contaras un poco cuáles son, además del caballo, los temas en los que tú más trabajas normalmente. Bueno, mi obra personal, que no tiene nada que ver con las exposiciones de la página que está relacionada con los cuadros de caballo, pues refleja más que nada la continuación de lo que fue mi proyecto de fin de carrera, que estuve estudiando acerca de cómo las personas van aceptando su propia credibilidad de sí mismos con respecto a su propia personalidad. Y como se puede ver en mi página web, en nuestra página web, que es virginiaromero.com, las obras estas son un gran formato normalmente, de unos 2 metros, 30, unos 50 más o menos, y refleja más que nada a partir del cuerpo de la mujer cómo ese pensamiento se queda reflejado en su forma. Muy bien. La otra perspectiva. Para nosotros, el Ateneo, que somos una sala de exposiciones pues modesta y que tiene todavía una historia corta, es un enorme placer tener aquí tu obra. ¿Hasta ahora dónde habías puesto antes que esta exposición del Ateneo? Puse hace poco en el Salón en el centro comercial. Y anteriormente había puesto en Málaga, en el Café con Libros, no sé si conoce la cafetería muy famosa de Málaga. Puse también aquí en el Hotel Santa Cruz, que no sé si sigue existiendo. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Y luego ya dejé, durante el tiempo que estuve en la facultad, pues estuve un poco aparcado de ese tema y ya más que nada me estuve enfocando en producción sobre todo. Cuando estuviste aquí por primera vez en el Ateneo, tuve el enorme privilegio de ver una escultura tuya con un tema muy personal, que es también del cuerpo humano, de la carne. Me gustaría que contaras un poco al público en qué consiste ese tema que tú trabajas. Sí, esa parte de escultura también forma parte del proyecto fin de carrera que hice, que eran figuras de cerámica esmaltada, que era como una misma mujer repetida de muchas formas diferentes. Decía como un cuerpo, como una nueva forma antropomórfica, y era como una especie de esquemación del mismo cuerpo humano. Y estaba reflejando sobre todo la sexualidad, ¿no? Como también forma parte de lo que estamos hablando de la psicología de la persona, de cómo eso afecta después a la inversión, ¿no? Estamos diciendo antes, ¿no? Desde el punto de vista de la sexualidad, en este caso. Has titulado esa exposición Rescatando Olvido, o Recordando Olvido. Y cuando tú ves que los cuadros, te puedes preguntar un poco de dónde viene ese nombre, qué quiere decir con el nombre que has puesto a la exposición. Sí, la relación es más que nada, porque el caballo siempre tenemos una idea preconcebida como simbolismo, ¿no? De lo que siempre, sobre todo aquí en Andalucía, que es la romería, el típico
y es como que intento plasmar lo que es el caballo en sí, ¿no? La naturaleza y la propia esencia del caballo respecto al retrato ecuestre. En realidad, más que enfocándolo a lo que es el ambiente que normalmente suele estar relacionado al caballo. ¿Y tratas el caballo en todas las dimensiones? Por ejemplo, tratas el tema del caballo en la mitología, el caballo, por ejemplo, en su función ahora, por ejemplo, en el mundo del toro. ¿Qué dimensiones es la que tú tratas con el tema del caballo? Yo cada vez intento plasmar el caballo en sí, sin contextualización alguna. A lo mejor puedo utilizar, por ejemplo, aquí el pelo del enganche del tronco, como la simbiosis de los dos caballos, ¿no? A partir del color también, y utilizando el fondo también como una forma de unión, de conexión, ¿no? Psíquica, en ese sentido, simbólica. Además que nada en la esencia propia del caballo, sí. Lo que se puede ver, como lo representamos en la vida de un caballo, pues la pureza que tiene, la esencia que tiene, que para mí simboliza como lo mejor que puede albergar el mundo entero, en realidad. Sí, la energía que transmite. Que para ti, por lo poco que te conozco, la pequeña conversación que tuvimos el otro día, el caballo no es mucho menos un tema pictórico, sino que tú eres una enamorada de los caballos, tienes incluso un caballo propio y que te ha marcado mucho lo que es en tu vida la relación con el caballo, ¿no? Y ese trato que tú quieres también reivindicar un poco, porque muchas veces pues, los caballos están muchas veces en circunstancias muy penosas. En los periódicos, hojeando periódicos, vemos muchas veces caballos abandonados, caballos que están maltratados. Tú también, por lo que me contaste el otro día, es también una forma de reivindicar, ¿no? que el caballo tenga un trato mucho mejor del que muchas veces le damos, ¿no? Claro, porque normalmente se suele utilizar más que vivir con el animal, ¿no? No solamente el caballo, sino en realidad el ser humano siempre tiende a utilizar todo lo que le rodea. Entonces, como una especie de reivindicación de que porque ser un ser vivo no significa que yo pueda utilizarlo, sino que tiene su propia forma de sentir, de sufrir las cosas, y como incluso puede verse relacionado a partir de la manera de ese caballo, de ser representante. Muy bien. Hoy nos acompaña en el público gente muy experta, muy relacionada con el mundo de la pintura. Luego queremos que tengamos una charlita también para que tú pues tengas esa conversación con grandes pintores, ¿no? Está Juan Jiménez Lara, que es premio Ateneo, que es socio de honor del Ateneo de Algeciras, que es un grandísimo poeta, perdón, poeta de los pinceles, que lo decimos pintor, que bueno, que la verdad que yo me apetecía mucho que estuviera hoy aquí, para compartir luego pues, todos otros cuadros con una charlita. Está Jesús Baroni, dibujante de cómic, pero también un grandísimo ilustrador y también pintor, que es una faceta menos conocida de Jesús, pero yo sí la conozco. Está Leonor Villaseñor, que es la autora de la exposición que hoy acabamos de descolgar, y que también pues, es ilustradora, es poeta. Y está Juanjo Rivera, que no es pintor, pero es un amante de la pintura, que ha creado una web especializada en pintores de la comarca, que se ve en todas las exposiciones a lo largo y ancho de la geografía campo-iberdaleña. También una persona muy apasionada de la pintura. Y estamos esperando que en cualquier momento entren otros invitados, como Miguel Ángel Carlela, que ha dicho que va a venir, o por ejemplo, creo que también iba a venir José Mi Campaña, dentro de un ratito. Incluso Víctor Herrera ha dicho que quería un poco más tarde, pero que ¿vale? Así que luego, en torno a una botella de vino, pues habrá posibilidad también de comentar todo. Si alguien quiere preguntarle alguna cosa, también está Gaspar Lloret, que también tiene su faceta pictórica, además de poética. Si alguien quiere preguntarle alguna cosa a Virginia, alguna curiosidad, alguna pregunta que haya quedado en el tintero para que ella lo resuelva, si no, pues ya después en la animada tertulia pues habrá oportunidad de Mariana. Idea de que lo voy a hacer en el lienzo de virgen, echar vino tinto, no siempre, ¿no? Cuando empieza con el acrílico o con el óleo, ¿lo seca, lo barniza o simplemente secado? Una vez que pongo el tinto el vino no se queda tal y como queda con el lienzo, lo que quede. Secado. Claro, cada
Y la calidad del vino depende de la calidad del cuadro. No vino lo mismo un Begoña o un vino, ¿no? Es como cuando se rocía el vino en una servilleta, en un bar, en un restaurante, en un cometo, y entonces es una marca. No todos los vinos son una marca. En el lienzo pasa lo mismo, también con la relajación, con la imprimación del lienzo que tenga. A partir de ahí, pues a lo mejor depende del año del vino, la bodega, incluso la uva, deja una marca diferente en el lienzo. Entonces, pues puedes jugar con diferentes vinos también, o utilizar vinos en diferentes tiempos para crear efectos de color o de transparencia con respecto a lo que tengas de fondo con el tipo de imprimación del lienzo. Entonces depende de muchas cosas. Entonces, no, mi padre está contento conmigo porque una cantidad de vino que no son nada baratos y estamos disfrutando, vamos, no lo he hecho de hacer, he hecho para probar también la identificación. Cualquier denominación de origen vale. Sí, yo utilizo cualquiera, vamos, de Rioja, de Navarra, de Ribera del Duero. Yo de pintura no entiendo. La verdad que de caballo sí, porque soy amazona, así que ya se lo he referido, que a mí me ha puesto los vellos de punta porque me he tirado hasta los dientes con los caballos, realmente hace 10 años que no monto. Tengo premios de afuera de todo. Y eso de ver los caballos reflejados, la manera que iba a pintar esas caras de caballo es muy difícil. Es muy difícil pintar caras de caballo. Dificilísimo. La plasma a mano. Muy bien, pues pasamos a la segunda parte de Una esta velada. curiosidad, ha estudiado la escuela de artificio de aquí de Alcira. Sí, de verdad, lo digo. Que el arte ha salido, es inmenso, pero ha salido de aquí, de la escuela de arte. Estamos más parqueados, ¿eh? Yo soy de la línea, siempre estoy aquí. Muy bien, pues el otro invitado que tenemos esta tarde es Fernando Sabido, que es un poeta cordobés de Peñarroya, Pueblo Nuevo, que lleva mucho tiempo afincado en Alcalá de Henares y que yo lo conocí en un encuentro de poetas andaluces de ahora en Córdoba y me quedé sencillamente impresionado con los poemas que he leído allí. Creo que es una de las mentes más lúcidas que existe actualmente dentro del panorama poético español, porque sabe plasmar perfectamente la actual situación en la que vivimos, tanto económica, social, cultural, política, filosófica, con unos textos que ahora, pues, cuando yo empiece a leer, pues nos vamos a quedar impresionados. En Córdoba estábamos María del Mar, Marchante, estábamos Carmen, Joaquín, y la verdad es que me quedé impresionado ese día con Fernando. Desde entonces lo he venido siguiendo todo lo que ha hecho, no solamente su obra poética, también es pintor abstracto y bueno, dirige un montón de antologías, la Antología Universal de Poetas, la Antología de Poetas Andaluces, la Antología Nacional. Tiene también un ramillete de poemario publicado, que ahora también nos hablará un poco de él. Y la verdad es que él, como me ha dicho hace un momento, vive para la poesía, le dedica prácticamente muchas de las 24 horas del día. Si a mí me definen alguna vez, me han definido como obrero de la cultura, aquí tenemos un obrero de la poesía, con lo que eso significa, con lo minoritario de la poesía y con lo complicado, ¿no?, que es intentar pues trabajar en este mundo muchas veces desagradecido que es la poesía. Y la verdad es que bueno, yo estoy encantadísimo de que hoy Fernando esté aquí. Si Fernando está aquí es precisamente gracias a mi buen amigo Eduardo Sáenz Barona, que un buen día me llamó y me dijo: he hablado con Fernando, ¿lo podríamos traer a la Algeciras? Y ese día pues bueno, le dije que cuándo, que si podía ser esa misma tarde, porque estaba deseando que tuviéramos aquí a Fernando. Luego, cuando termine el recital, ya me daré la razón. Me gustaría que Eduardo pues contara un poco cómo ha sido el tener aquí a Fernando esta tarde. Bueno, Juan Miguel ya lo ha explicado, ¿no? Efectivamente, yo estuve en contacto con él y le dije que si quería venir aquí a Algeciras, me contestó que como iba a venir por Cádiz, iba a vivir en el puerto, en casa de Mariano Rivera, y que iba pues a hacer recitales en Jerez y en varios sitios y tal, y que podía venir concretamente, me dio 2 o 3 días, que hablé con Juan Emilio y se dijo hoy. Bueno, yo con respecto a
primera Virginia, pues, ¿qué puedo decir? Tuvimos la suerte de conocernos en una emisora de radio, Radio San Roque, gracias a Nuria y a Carmen Sánchez Melgar, y me gustó mucho lo que vi entonces, porque ella me enseñó, explicó por radio la forma de la técnica esta novedosa, como ha dicho Juan Emilio, y me enseñó en el móvil pues algunas obras. Después ya se visto, me ha dado Twitter y ya lo he metido en todo. Bueno, es una obra pues, muy novedosa, muy interesante y que no es solamente lo que ustedes ven aquí, ha hecho Juan Emilio, sino que ella pues, también está en otras líneas no estrictamente clásicas o formalistas, ¿no? Me parece que, como se dice ahora, una escritora porque tiene un futuro bastante... Bueno, hay otra cosa que destacar, es que ella, como se mueve muchísimo por internet, pues tiene su obra en las colecciones privadas más importantes del mundo. Y respecto a Fernando, bueno, pues incidir un poco en lo que ha dicho Juan Emilio, tiene fundamentalmente tres antologías muy importantes. Una de ellas es la... Bueno, primero, su multitud de libros poéticos, el último, si no me equivoco mal, es una antología de 50 poetas de Castilla y León. Y que sus poemas pues, están traducidos a muchísimos idiomas, al inglés, al francés, al italiano, al portugués, al hebreo, al búlgaro, al rumano y al catalán. Y después pues, las tres antologías que me referí antes son pues, la antología de poetas andaluces, la que estamos aquí, son cerca de 1.600 poetas andaluces, pero yo diría que casi desde la historia tardo-antigua o la antigüedad tardía hasta la actualidad, pasando por todas las generaciones de poetas. Y después la otra gran antología es la antología de poetas del siglo XXI, que consta de más de 9.500 poetas, lo cual es un trabajo digno de enseñar, ¿no? Y la última, pues, la antología de poetas universal, que tiene más de 1.960 poetas, 9.600, perdón, de más de 160 países. Después hay otro aspecto que a él le preocupa mucho, que es el aspecto social. Pues tiene una web específica de la poesía solidaria para el mundo, que es la web de los poetas que escriben sobre solidaridad ante los problemas que asolan al mundo actual y que son muchos, como todos sabemos. Y bueno, ya con esto termino, ¿no? Muchas gracias por haberme oído. Muy bien, pues ya toca. Sí. Yo quería decir antes de darle palabra a Fernando, que Fernando no viene solo, sino que ha venido con Mariano Olivera, que es poeta, dramaturgo, novelista, y la verdad es que para mí ha sido un enorme placer conocerlo personalmente. Y bueno, hemos tenido una tertulia animada antes de este acto, en la que Eduardo nos acaba de informar que había muerto José Luis San Pedro, que era amigo tanto de Fernando como de Mariano, y entonces para mí me parece bastante oportuno dedicarle, recitarle poesía de esta tarde de Fernando a José Luis San Pedro, autor de obras inolvidables, como El corazón de Pedro. Así que sin más, le damos la palabra ya por fin a Fernando San Pedro. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de tantísimo público, ¿no? Porque últimamente la poesía pues, tampoco está tan acompañada por lo que es la gente que es a la que nosotros, el poeta escribe no por dinero, porque como todos sabéis la poesía no es dinero, sino fundamentalmente escribimos para que la gente nos lea. Esta tarde estoy muy contento de estar aquí en Argentina, gracias a Eduardo y a Juan Emilio, que han hecho lo posible para que estuvieran aquí en el Ateneo, y simplemente empezar con la poesía, que es lo que a mí me gusta leer, que para eso es para lo que hemos venido, ¿no? Y hacer un recorrido alrededor de unos 20-25 poemas por mi obra. Empezaré por los poemas antiguos hasta llegar a los últimos poemas sociales. Ya Mariano, aquí presente, íntimo amigo mío, y muchos poetas, últimamente cuando cogemos el ordenador, porque ahora escribimos en el ordenador, somos muy modernos, ponemos por ejemplo la palabra amor y se queda ahí congelada. Ponemos la palabra desamor
gira por Chile de 17 días, y allí los poetas se extrañaban y decían, ¿cómo es posible, no? Que aquí ya en Chile ha pasado un poco toda la época de que escribíamos la dictadura, los desaparecidos, y ya la poesía chilena está volviendo un poco a interiorizarse sobre el tema. ¿Y cómo es posible que ahora en Europa y en España los poetas deban otra vez ponerse al frente de lo que son los problemas sociales y problemas sociales muy graves? Debe ser así. Bueno, y sin más, empiezo con, como sabía lo de la exposición de Virginia, he querido el primer poema empezar con un homenaje para mí al poeta, al pintor que revolucionó. Hay muchas teorías, pero para mí el verdadero pintor que comenzó el arte moderno se llama Claude Monet. Y por ejemplo, yo que soy un enamorado del expresionismo abstracto americano, no hubiera existido ya Son Polo si no hubiera existido Claude Monet. Y este fue un pequeño homenaje. El otoño, que viene de robar a los árboles el disfraz de las hojas, quiere envejecer ahora sentado en las rodillas de la nieve, y siente celos de Claude Monet, que vuelve de la eternidad cada primavera a pintar nenúfares en su estanque de Giverny. Mi niñez. He vuelto por unas horas a la que jamás fue mi niñez, a los años en que se ausentaban los pájaros en el cielo nublado de todas las mañanas, sin encontrar el lugar secreto en el que nos escondían los inocentes. Un día, dos niños se besaron, ignorando por qué el instinto les empujó a ocultarse en el nido abandonado de los gorriones. Paisaje. Tal vez crees que pueda existir el paraíso y llegar a tocarlo brevemente con las manos, pero solo la primavera le nacen hojas en los árboles sin proponerse. Ahora sabes que la vida se nos escapa cuando la amarramos al viento y que en una misma fotografía no caben todos los paisajes que nos gustan. Este poema está dedicado a todas las mujeres que sufren la lacra del machismo y que por desgracia es un tema en España muy común, pero que en los países hispanoamericanos que he visitado es terrible porque allí no se persigue, se ve normal el que el hombre pueda hacer y deshacer con la vida de una mujer. Te posee un corazón tallado en el diamante de la fidelidad, unos ojos enlutados por la espera, mirando al mar, al amor que viaja desde lejos para no llegar nunca a tu isla de Ítaca. En la intimidad, el placer solitario escupe lava y mancha de ceniza tu vientre recostado en los sueños. Fiel bajo la prodigiosa torre de marfil, tejiendo y destejiendo secretos en los pechos vírgenes de las mareas, guardando las palabras como un tesoro al abrigo de hipócritas deseos, de todos los cuchillos sangrientos del machismo que ansiaron solo atravesar tu cuerpo. Testifico tu ternura que planea vencedora sobre convulsas y aún cercanas fiebres. Penélope que grita mientras siente las caricias del viento en las entrañas, despreciando el llanto helado, el sollozo del designio para asaltar sin miedos ni silencios tu libertad.
hasta el siempre prosaico reducto de la infidelidad, alcanzó a rechazarme. A Melarios que me ocultaron su sonrisa, a mujeres de sexo solidario inmersas en la causa con una fe ciega y el alma empapada, a vírgenes aferradas al dogma de hogueras pretensas, a prostitutas y en verdad a mí mismo. Podría contar la realidad con palabras más dulces si no supiera que algún día me amará sin prejuicios la muerte. Se generaliza la hipocresía. La madre de todas las guerras asesina a sus hijos como una vieja puta. Y el amor es la turbación que nos excita visionando añejas películas en Technicolor. Hasta la felicidad se vende cada noche impregnada en unas rayas de cocaína. Permanezco en silencio esperando nada. No es un poema sobre la muerte, tampoco del erotismo. El narcisismo nunca me transmite euforia. Mi ironía es el decorado para una película, una maqueta. La sala de cine está vacía. Otro día que pasaré inadvertido. Fuego en las letras y en el vientre escapa. Los sesos amputados requieren de orgasmos fingidos. La tristeza invade la memoria y la gente enloquece. Excitados por las ejaculatorias, los ángeles pactan por curarse la fuga. El dictador tomó el poder desplegando banderas y plegando la cultura. El coronel golpista emuló a su homónimo fronterizo en soflama, paranoia y perpetuidad. La camarilla transita excesos y vicios apócrifos cada noche. Amanece vomitando represión con nombre y apellidos. Presiento que estamos enterrando las viejas canciones de amor, que el viento de la umbría va deshojando nuestro libro verso a verso, sin demorar el arribo de la muerte. Recuerdo los gemidos del ensueño, el ungüento invisible que nos salvó a veces del naufragio sin juramentos apócrifos. La infidelidad desprovista de estigmas, las ascuas. Y ahora, cada palabra, cada letra vagará por paisajes inhóspitos de algarabía, nómadas en una selva de pájaros que desafinan el